Entonces ahí puede ser que haya sacado a Karen. ¿Listo? Bueno, haciendo un recorderis. La lectiva de profundización 2 es enfocada al tema de inversiones como tal. La primera clase vimos un tema de cálculo de renta fija con un ejercicio de una tasa traída a valor presente que acá yo les había dejado por acá la plantillita. ¿Listo? Ay, yo tengo que buscar el ejercicio que les había dejado para subir, creo que plantilla. A ver, yo creo que es este. Como para que comencemos desde ahí igual. Hoy vamos a volver a retomar otros punticos ahí adicionales. Así, es este. Bueno, ¿qué teníamos acá? La emisión de un título como tal, donde tenía una fecha de emisión, una fecha de vencimiento, una fecha de negociación, una tasa facial o un interés como tal. Eh, yo no le subí, fue el Word, pero ya les tengo como un resumen ahí. Una TIR, donde tenemos los 4 flujos, la fecha del flujo, los días entre flujo y los días de vencimiento, con un interés, un capital y un flujo total, y el cálculo del valor presente del flujo, que quiere decir lo que voy a ganar o voy a perder en el momento de que yo negocie ese flujo como tal. Hoy vamos a ver un ejercicio muy similar a este. ¿Listo? Espérenme un momento. Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Profe, ¿de dónde sale el interés acumulado? Eso es lo que vamos a ver hoy. Acá están fijos. Acá están fijos. En el ejercicio que vamos a ver hoy, van a ver de dónde lo calculo. ¿Listo? Ok, Hoy. Bueno, gracias. el primer paso que vimos hace 8 días fue el cálculo del valor presente de los flujos futuros. Es decir, si voy a ganar un 10%, llamémoslo así, entonces el cálculo del valor presente con una fecha estimada de vencimiento y unos días entre flujo, ¿ve? Acá, me da un 9,7%. ¿Listo? Y así sucesivamente. Hoy que vamos a entrar a ver. Por acá creo que ya tengo el ejercicio. ¿Listo? Entonces me voy a copiar esta parte de acá. Y ahorita vemos como los conceptos teóricos, para que no se nos queden perdidos por ahí esos temas. Ay, espérenme que está un poquito lento. Listo. Entonces, ¿aquí qué vamos a ver? Vamos a ver o vamos a determinar el valor de un giro en pesos de una operación de compra sobre un test con un vencimiento en el año 2023 con las siguientes condiciones financieras. ¿Listo? Cuando hablamos del valor del giro es como el valor que vamos a entregar, el valor que vamos a entregar o el valor que vamos a otorgar, podríamos llamarlo de esa forma. Tenemos entonces una fecha de emisión, otra vez acá, Profe, una pregunta, qué pena. señora. Eso, digamos que para anotarlo sería en la misma que se hizo el ACA, o sea, en la que nosotros tenemos, o es en otra hoja de Excel. Puede ser. Ya te voy a mostrar la estructura. Igual ya te voy a mostrar la estructura. Podemos utilizar, yo creo que la misma. Nos va a agregar, yo creo que una columna de más. Nos va a agregar una columna de más. Pero primero hagámoslo y ahí sí, como quien dice ya. Igual, yo les regalo más bien la plantilla, porque vamos a trabajar de la misma forma. ¿Listo? Hoy vamos a ver este ejercicio. Yo les regalo la plantilla. Tienen 8 días para hacerlo, hacer lo mismo que yo estoy explicando en clase y este sería mi ACA número 2. Ya salimos del ACA número 2 hoy y ya la otra semana entramos a ver ya sí más ejercicios de renta fija y renta variable para poder como que nos rinda un poco más. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? No, a ustedes. Bueno, espérenme, miro algo acá.
Bueno, entonces tiene una tasa cupón del 4.75, un valor nominal VR de 10 millones, una fecha de negociación del 10 de noviembre del 2020, una VR vigente, ya les explico esos términos, en la fecha de negociación de 275.299.200 y una tasa efectiva de valoración del test del 0,71. ¿Listo? Espérenme un momento, busco algo acá. Listo. Ya ahorita les explico el concepto de IVR. ¿Listo? Entonces, estos son mis datos faciales, son los datos con los que yo voy a calcular el giro de una operación sobre un test. ¿Qué es un test? Es un título valor como tal con un vencimiento en el año 2023. ¿Qué estructura tiene este ejercicio? Va a tener la siguiente. Es esta. Los cambios yo creo que uno o dos valores acá. ¿Listo? Voy a hacer por acá al ladito. Tenemos el número del flujo. ¿Cómo vamos a calcular el número de flujos que vamos a tener presentes como tal? En este caso son 3 flujos. ¿Cuál es el último flujo que vamos a tomar? Y va a ser nuestra base para iniciar el ejercicio como tal. Va a ser, a ver, la fecha del 23 de febrero, acá, que es la fecha de vencimiento del valor del giro donde yo lo tengo que negociar. Entonces, me devuelvo como tal, como calculé el flujo anterior, que tengo 23 de febrero del 2023 a este, de resto 365 días, me llega el 23 de febrero del 2022 y acá vuelvo y hago la misma operación, menos 365 días, 23 de febrero del 2021. Ahí ya me está completando como tal 3 periodos. Ay, perdón un segundo. Chicos, como recomendación, si yo a veces no les contesto en el día o en la noche, en la noche pues es que estoy en clase y en el día es que como yo hago trabajo en casa, muy pocas veces me tengo pendiente del celular. Entonces péguenme en una timbradita por WhatsApp o al celular como para yo saber que me están escribiendo. ¿Listo? Que ya después de que yo sepa que me están escribiendo, ya con eso yo ya verifico y realizo como tal la operación o lo que ustedes necesiten. Listo, entonces acá tengo 3 flujos. Estos 3 flujos va a ir acá en la fecha de flujo. Primer flujo, 23 de febrero del 2021, segundo flujo y tercer flujo. ¿Cómo defino estos flujos como tal? Resulta que de la fecha de negociación en adelante me corre un año. Y si yo comparo la fecha de vencimiento con la fecha de negociación, la fecha de negociación viene del 10 de noviembre del 2020. En ese momento se negoció el bono como tal, pero empezó una fecha de vencimiento, digámoslo así, de pago, el 23 de febrero del 2021. Noviembre, diciembre, enero, febrero, casi alrededor de 4 meses después comenzó la ejecución y el vencimiento del flujo como tal. De ahí pasó un año, de ahí pasó otro año, hasta que llegó al vencerse el bono el 23 de febrero del 2023. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular los días entre flujos. Los días entre flujos son exactos, son 365 días. 365, que son 3 flujos. Los días de vencimiento como tal. Ya recuerden que para los días de vencimiento yo tengo mi fecha inicial o mi fecha de flujo y si no estoy mal, creo que lo tomo la fecha, a ver. Ajá, la fecha de negociación. Entonces tomo días de vencimiento, la fecha de mi flujo cuando se vence, menos la fecha de negociación. Para el primer flujo me da que tengo un vencimiento de 105 días, desde la negociación hasta la fecha que se pacta para entregar o recibir un dinero. En el segundo flujo
tengo unos días de vencimiento de 470. Y en el tercer flujo, bueno, tengo unos días de vencimiento de 835. Listo. Ya luego de calcular los días de vencimiento, me pregunta el interés como tal. El interés es fijo y está pactado que ese cupón tiene un interés a través de esos 3 periodos del 4.75. Lo voy a traer de acá y lo dejo fijo. Luego me habla de un capital. En este capital es muy similar, no. Hasta aquí vamos en lo mismo que hicimos en el primer flujo de la clase anterior, días de vencimiento, intereses y el capital y el valor del flujo total. ¿Listo? Entonces acá, en el primer momento 0, segundo momento 0 y en el tercer momento tendría un 100% más el 4.75. Ah, bueno, no, en el capital tengo un 100%, que es lo que yo voy a recibir. Ya en los flujos totales, vengo y sumo el interés más el capital. Y el último flujo ya me da 104,75, que es el flujo más el interés que yo voy a recibir por el cupón. Luego me dice, calcule el flujo total en UR. Ahorita les explico qué significa tener una UR como tal. Para no equivocarme en la fórmula. Listo. Resulta que tenemos una tasa cupón y un valor de la UR como tal. ¿Cómo vamos a hacer? Una preguntita. Señora. El capital, porque acá arriba sale 0 y después 100. Porque en el flujo 1 y en el flujo 2 yo solo recibo interés. La fecha de vencimiento del bono es el 23 de febrero del 2023. O sea que el 23 de febrero del 2023 yo vengo a recibir mi inversión inicial más el interés que me pagan por el tercer flujo. Parece ahí, profe, hágame un favor para ver la fórmula que usted tiene aquí. No, no tiene fórmula, es fija. No tiene. No, porque mira que el interés se los doy. ¿Qué fue lo único que yo hice acá? Digamos que para uno agilizar un poco las cosas, uno que viene y hace, dice, separe en interés y señalé el 4.75 y lo dejé fijo. Acá. Como es el mismo y porcentaje de interés para los 3 periodos. Ya. Pero si no, lo escriben. 4.75. Hasta el momento la única fórmula que hay son los días de vencimiento. Esa es la única fórmula que tenemos. Son los días de vencimiento. Que los días de vencimiento son la fecha del flujo menos la fecha de negociación. Ahorita sí, ahora pasamos a calcular el flujo total en UR. Resulta que la UR tiene un valor nominal a la fecha de 10 millones. Entonces yo vengo y digo 10 millones por el 4.75, que quiere decir que en cada flujo yo voy a tener, perdón, tengo que dejar fijo estos 10.000 o esos 10 millones. En cada flujo tengo una UR de 475.000. Lo último creo que me dio. Ah, bueno, ya sé acá lo último que me pasa. Que en el último momento tengo la UR en pesos, que son 475.000, más la UR nominal. Ahorita más bien aclaramos el término de UR, como para contextualizar primero. Ahorita sí pasamos a calcular el valor presente del flujo. Como ya tenemos una estimación en pesos del valor presente del flujo, voy a traer la fórmula que tengo acá. ¿Listo? A ver si me copió. No. Listo. ¿Qué hice acá para calcular el flujo? O el valor presente del flujo, la misma fórmula que
utilicé la clase anterior. Ah, bueno, no, en esta es distinta. Donde tomé el flujo total, que viene siendo 4.75, dividido 1 más el 0.71, que el 0.71 es la tasa efectiva de valoración del test o del título valor, la tasa que tiene como tal en el mercado, elevado a los días de vencimiento sobre 365 días. Si quieren, 2 o 3 minuticos como para que vean la fórmula acá y que quede también ahí en la grabación. Listo. Esa misma fórmula vengo y la aplico para los 3 periodos. El primer flujo entonces me da el valor presente del flujo total que yo voy a recibir en cada periodo. Para el primero 4.74, el segundo 4.71 y el tercero 103.70. Ahorita vamos a calcular el valor del presente del flujo en VR. ¿Qué quiere decir? Estos 475.000. Voy a traerme la fórmula de acá. ¿Qué tomo acá? Tomo, digamos que las mismas variables. ¿Qué le voy a cambiar en este sentido? Que ya, en el valor presente del flujo, yo tomé como tasa inicial o valor inicial L8, que es el 4.75 o el valor de cada flujo. Mientras que para el cálculo de la UR, del valor presente del flujo, yo tomo es el valor en pesos. ¿Para qué? Para yo estimar y verificar cuánto me representa ese valor presente en dinero de lo que yo voy a recibir en mi fecha de vencimiento o de lo que yo voy a intercambiar, podríamos decirlo. Esa misma fórmula, bueno, otro minutico ahí como para que ustedes la vean. Esa misma fórmula la pego en los 3 periodos, periodo 1, 2 y 3. ¿Listo? Y acá ya me da el valor presente del flujo y en porcentaje y en VR como tal. Vengo y saco los totales. El total de los flujos me da 112,52. Acá. Uy. Y en pesos me da 11.251.353. Este vendría siendo mi precio sucio. Este sería el cálculo del precio sucio. 112,52. Cuando hablamos de precio sucio, recordemos por acá los conceptos. A ver. Espérenme un segundo. El precio sucio viene siendo el valor presente de un título, incluyendo el valor de los intereses acumulados. Quiere decir que el valor de los intereses que obtuvo el cupón inicial de manera continua o corrida, siendo este el valor que se debe girar al comprador de un título, valor y que recibe el vendedor. O sea que acá tengo mi precio sucio porcentual y en pesos. ¿Listo?
Hagamos una cuenta acá. Digamos que el precio inicial iba a ser los 10 millones de pesos. Vamos a ver si esto no me hace quedar mal. Y yo diría que estos 10 millones por el 112,52 me da el valor total del valor presente de los flujos en UR que esa persona va a intercambiar. ¿Listo? Entre un vendedor y un comprador. Incluido ya el tema de los intereses. Entonces, primer concepto, el precio sucio es el precio que ya tiene incluido mi capital más los intereses a recibir. A ver, ¿qué más tenemos acá? Listo. Y ahorita vamos a calcular lo que son los días causados, los días cupón, el interés acumulado y el precio limpio. Ya tenemos una base que mi precio sucio es 112,52. Cuando hablamos del 112,52, quiere decir que está incluido mi precio limpio más mi interés acumulado. Podríamos llamarlo así. Donde yo voy a tener mi representación total de todo lo que voy a manejar o lo que voy a recibir. Luego de esto, vengo y verifico los días causados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir los días causados? Los días que voy a reconocer entre los días del flujo y mi fecha de vencimiento. Ese intervalo que tengo acá. En este caso, el primer momento acá, que es el 1 de febrero del 2021, 260 días. Luego vengo y calculo los días cupón. Los días cupón sí son fijos, que son los días que hay entre año y año, que son los días comerciales, que vienen siendo 365 días. Acá. Y viene el cálculo del interés acumulado, que es el que me preguntaban. ¿Cómo lo calculo? Voy a copiarme la fórmula. A verlo acá. Vengo y tomo como primer variable el interés o el valor presente del flujo. A ver. Sí, es el valor presente del flujo. El valor presente del flujo del primer periodo. ¿Por qué del primer periodo? Porque como tengo los días causados del primer periodo, que son 260, entonces los intereses acumulados los tengo que tomar es del primer periodo o la primera fecha de vencimiento. Que mi primera fecha de vencimiento viene siendo N8. Que N8 sería 4.74, que es el valor presente del flujo. Dividido 260 días, los días causados sobre los días cupón. Ese sería mi interés acumulado. Y cuando hablamos del interés acumulado, este corresponde al interés causado y no pagado, desde el pago del cupón anterior o desde la fecha de emisión hasta la fecha de negociación. Este proceso se realiza sobre el cupón o tasa facial y se calcula la tasa equivalente a los días del interés acumulado. Este valor es reconocido por el comprador y el vendedor, pues es la parte del cupón que le corresponde a este último por los días de causación que tuvo el título. Espérenme, busco acá algo. Que les hice unos apuntes y pueden creerme que no me acuerdo, creo que es este. Estaba mirando unos apuntes que tenía de esta clase y no me acordaba con qué nombre los había guardado. Y ya el interés acumulado, ya viene el cálculo del precio limpio. A ver. ¿Cómo verificamos el precio limpio? Simplemente tomamos precio sucio menos precio limpio, me da un 109,14. A ver, miremos si es este. Sí, es este. Valor presente, precio sucio.
Vengo y tomo precio sucio menos interés acumulado y me da el precio limpio. Cuando hablamos del precio limpio, el precio limpio es el valor presente que se paga por un título sin tener en cuenta los intereses acumulados. ¿Qué quiere decir? No sumo el año 1, ni el año 2, ni el año 3, sino que simplemente la porción que le corresponde desde la fecha de vencimiento en este caso hasta la fecha del flujo. Mi fecha de vencimiento, perdón, fecha de negociación, 10 de noviembre del 2020, fecha de vencimiento, 23 de febrero del 2021. Por esos días me va a reconocer un interés acumulado del 3,38, que al restárselos al precio sucio, donde ya está incluido como tal, todo lo que voy a recibir en la transacción me da un total de 109,14. Quiere decir que antes de toda la transacción yo estaría recibiendo como tal solo 109,14, que esto me daría un total en pesos de 10.913.884. A ver, espérame, miro aquí. A ver. Espérame un segundo. A ver. No, los apuntes que les tenía, no los veo, pero bueno, igual, fuera de los apuntes, entonces les voy a pasar la página de la Bolsa de Valores para que vean de dónde estoy sacando la información y dónde la estoy tomando. Bueno, entonces miren, este fue el ejercicio que vimos el día de hoy. Hoy vimos nuevamente cómo calcular el valor presente de los flujos porcentuales, ya los vimos en pesos, vimos el cálculo de precio sucio, días causados, días cupón, interés acumulado y el precio limpio. ¿Qué más nos falta como por ahí como... Ah, bueno, y cuando hablamos del cupón. Ah, ya sé que es importante que no se los he nombrado. ¿Qué es la VR? A ver, cuando hablamos de VR, la VR es una unidad de cuenta certificada por el Banco de la República, que refleja el poder adquisitivo del dinero con base en la variación del índice de precios al consumidor, que es el IPC, durante el mes calendario anterior al precio del cálculo. ¿Qué más podemos tener ahí? La UR resultó como un indicador, como base 100 el 15 de mayo del 99. El Banco de la República lo calcula y lo publica la UR para periodos de un mes comprendidos entre el 16 del mes vigente y el 15 del mes siguiente. O sea que tienen una fecha de corte, casi a la mitad del mes. Y su variación corresponde al IPC mensual del año anterior, según el Banco de la República. Esto fue creado como propuesta por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda para que las utilidades de los títulos del Tesoro Nacional a lo largo no se depreciaran debido a que la inflación tiene una afectación gradual y de esta forma proteger a los inversionistas garantizando el pago del cupón del bono ajustado a nivel de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que nos pagarían como tal a lo que es en la fecha, no que porque intervino como una caída, una alza, bueno, lo que sea, una crisis económica, tratan como de ajustarlo para que se reconozca lo que es. Bueno, chicos, entonces, se los voy a subir a la plataforma. ¿Listo? Se los voy a subir la plantillita en blanco.
Y se los voy a subir como... Profe, yo le iba a decir antes de que la subiera Vamos y a ya ver. lo vi que borró. Todos Es que los era para ejercicios ver que si... estamos viendo en No, este si- momento Bravo. son Yo le- ejercicios de renta fija y renta variable con una tasa de descuento. Profe, 2, electiva 2. Vuelvo y le repito, no hay necesidad de colocarle normas APA, no se me compliquen, simplemente diligencias y lo suben. Si lo van a pasar a PDF, ojo, que no lo saben pasar bien. ¿Por qué? Porque en el momento que lo suben a PDF lo convierten y no se dan la delicadeza de entrar y verificar si este quedó, ¿cómo se podría decir? Bien o al menos presentable. Bueno, acá les voy a subir el ACA. Esto tiene entrega 2 de abril. Todavía no le voy a colocar fecha de entrega. Voy a mirar el calendario cómo está para recibir. Creería que es antes, porque para abril ya hemos terminado, yo creo que este bloque. Y ya seguimos para el otro. Y bueno, chicos, no, ya por eso, digamos que es todo este ratico. ¿Les debo grabación? Creo que sí. Sí, les debo la grabación. Les debo la grabación. Ya la busco, la coloco a cargar a ver. Esta es mi tercera semana. Acá tengo esta. Acá tengo esta. Y esta es mi semana. Uy, Profe, yo tengo una pregunta. no. O sea que estamos al día. Les debo solamente la de hoy. Entonces, chicos, Luz, o bueno, Jacqueline, abran el micrófono para que no había visto que estaban alzando la Y mano. es que tengo una pregunta, profe. Es sobre el primer ACA. Yo hice el ejercicio en Excel, ¿cierto? Después lo convertí.